estamos hablando el legado de un padre y se encuentra con nosotros en cabina el doctor Julio Cuellar. ¿Usted nos puede dar dos ejemplos bíblicos del legado de los padres hacia sus hijos, por favor? Qué importante es esto de hablar de estos ejemplos, qué fundamental, porque el primer ejemplo que yo quiero colocar es el de Noé. Muchos no lo colocan en estos aspectos, pero Noé, ¿quiénes eran los padres de Noé? ¿Quiénes le enseñaron el temor a Dios? A Noé. En medio de una civilización que se caracterizaba por la violencia, por la perdición, en medio de un mundo que iba a ser consumido por el agua. Esa prehistoria de la salvación nos muestra que los padres de Noé van a ser Enoc, su bisabuelo, y Matusalén, su abuelo, y que su padre va a transmitir esa educación. Ahora, ¿quiénes eran estos transmisores de la educación de Noé? Enoc, dice la palabra, vivió muy cerca del comienzo de los tiempos. Su padre había sido Jared, como lo dice el libro de Génesis, pero Enoc fue el padre de Matusalén. Matusalén, el hombre más viejo que vivió sobre la faz de la tierra, 969 años. Podemos apreciar aquí entonces que Enoc es el bisabuelo, Matusalén es el abuelo, y aquí vemos a Lamec, dice la palabra, y su bisabuelo, que van a ser la familia directa que va a transmitir el conocimiento a Noé. ¿Quién es este Enoc? Enoc anduvo con Dios. Por la fe, dice la palabra de Dios, Enoc fue trasladado, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Fue alguien que caminó con Dios y que supo transmitir el conocimiento a su hijo Matusalén. Así es de que el secreto del andar de Enoc con Dios era la fe, tal como lo relata Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, dice Génesis 5:24. Y más adelante en el capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y vemos que tanto Enoc como su descendiente Noé caminaron con Dios gracias a la fidelidad de Noé hacia Dios en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad, llena de desobediencia, que tenían llenos de muchos dioses. Pero Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. Génesis 6. El padre de Noé entonces, Lamec, al expresar sus esperanzas para un nuevo mundo, fíjense, usa el término por primera vez en el Antiguo Testamento y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis 5:29. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Su bisabuelo caminó con Dios. Matusalén le acompañó en su vida. Miren, el abuelo va a acompañar a Noé en todo su peregrinaje y lo va a acompañar hasta el año en que se va a dar el diluvio. Le acompaña en su vida, según los proverbios rabínicos, los proverbios persas y el diccionario Perspicacia, significa el nombre de Matusalén. Cuando él muera, vendrá el juicio de Dios. Probablemente Matusalén murió una semana antes que fuera el diluvio, y por ello a los días de su muerte vino el diluvio, y lo corrobora la mención. En Génesis murió y no pereció anegado como parecieron todas las demás personas. Así es de que vemos la transmisión, la importancia de la transmisión de la fe, del conocimiento y del actuar, porque Noé se diferenció de todos los de su tiempo. Y en segundo lugar, el segundo ejemplo que a mí me impacta, que también llama la atención al igual que Noé, es esa transmisión del conocimiento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué fue importante? Abraham, uno de los personajes de la Biblia cuya vida y obra se relata en el primer libro de la Biblia, en Génesis. El libro de Hebreo lo vuelve a hacer mención en los héroes de la fe, y la Biblia narra que es el primero de los 3 patriarcas del pueblo de Israel, del judaísmo como tal, e incluso el cristianismo se dice que es padre del cristianismo, padre del islam, padre del judaísmo como religiones. Imagínense la trascendencia que tiene Abraham. Pero Abraham se separa de Taré y deja su tierra de Ur y va detrás del único Dios verdadero, quien por mandato de Dios deja las tierras de sus padres para establecerse en la tierra prometida. Abraham es considerado entonces como el padre del judaísmo debido a su importante participación en la historia bíblica de la salvación. El cristianismo lo considera el depositario de la bendición para todos los pueblos, como expresa Génesis 12, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que desde allí nosotros
nosotros estamos viendo esa salvación tan grande, una promesa que se da en Adán, una promesa que se da en Abraham, una promesa que se va a dar a Isaac, a Jacob, y lo vemos en Moisés, en David, hasta el día de nosotros. Pero es aquí donde nace el cristianismo. Entonces lo considera ese depositario, asimismo se le considera como un hombre justo, y de allí vemos cómo traslada el conocimiento a Isaac, al extremo que Abraham, y el sacrificio de Isaac es uno tal vez de los episodios más dramáticos y de más importancia teológica en el libro de Génesis. Es la última gran prueba de fe de Abraham, probablemente comparable al llamado original a dejar su hogar y familia, aunque aquí entonces estamos viendo cómo transmite la fe, cómo transmite el legado, totalmente no solamente emocional, no solamente teológico, no solamente de la transmisión oral que se da en ese momento. Abraham está dándole y enseñándole a su hijo Isaac sobre amor, sobre obediencia a Dios, y luego vemos cómo el triunfo del amor de Dios da a Abraham esa transmisión a Isaac, su hijo Isaac, como el hijo de este heredero de todas las promesas, obediente, sumiso. Vemos entonces cómo son llamados patriarcas, y de Jacob, hijo ahora de Isaac, cómo Dios también lo corrige, y corrige a Jacob aún en medio de lo que su nombre significaba. Por eso es que Dios le cambia el nombre, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Vemos la transmisión del conocimiento, entonces la transmisión de la fe, la transmisión de la cosmovisión de un solo Dios, un Dios único. Así es de que Jacob, que además recibió entonces el nombre de Israel, tuvo 12 hijos que llegaron a ser los patriarcas de las tribus de Israel, y según lo narra la Biblia, esta familia creció y se convirtió en una gran nación, que es la que nosotros conocemos hoy. Y este es un gran ejemplo del legado de padres a hijos, y que nos enseña a nosotros el día de hoy la importancia de la transmisión de los valores, de los principios bíblicos, de los legados no solamente espirituales, sino también materiales. Qué bonita explicación. Y no cabe duda que el Señor quiere levantar una generación piadosa, dice él, para él. Por eso lo dijo también en Malaquías. Ahora, ¿qué podemos hablar del ejemplo de un padre? Sin duda alguna, el ejemplo de un padre hacia sus hijos es fundamental. Las escrituras frecuentemente presentan el carácter y los deberes del padre ideal. Y el padre ideal lo vamos a encontrar siempre en Dios. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, Él es el que nos da amor, nos cobija, nos abraza, nos protege, nos da nuestro alimento, nos da nuestro techo, nos da todo lo que nosotros tenemos. Al extremo que el mismo Señor Jesucristo dice: ¿acaso no valéis vosotros mucho más que todos ellos? ¿Verdad? El Salmo 127:3, por ejemplo, expresa: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Así es de que Jesús nos muestra entonces también en el Nuevo Testamento cómo Dios ama a los hijos, y da una severa advertencia, incluso cuando muchos se recuerdan cuando los discípulos no querían que se acercaran los niños a Jesús, ¿verdad? Y Jesús les dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19. He ahí entonces la importancia que estamos viendo de cómo un niño asimila, de cómo un niño aprende, y por eso la importancia hoy incluso misionológicamente de hablar de una ventana, la ventana 4:14, que es una ventana de enseñar a los niños, ¿verdad? Así es de que vemos, los padres debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para criar a los hijos en tal manera que ellos vengan al Señor muy temprano en su vida y permanezcan con el Señor. Aquí vemos también otro aspecto y fundamental: para que ellos vengan al Señor muy temprano en su vida y permanezcan con el Señor, y para no impedírselos a ellos, nosotros, los padres, debemos crear y entrenar a nuestros hijos de acuerdo a las instrucciones del Señor como se encuentra en su palabra. Y esta es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, papás. Es una gran responsabilidad. Qué importante es que nos pongamos de acuerdo con nuestra esposa y que ambos eduquemos a nuestros hijos. Proverbios 22:6 expresa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice. Y pues ciertamente podrán en algún momento de sus rebeldías y de las amistades que puedan tener, o de las circunstancias de la vida, tratar de alejarse, pero el Señor los trae porque han sido instruidos en la fe, en el Señor, y el Señor permanece fiel, y Él trae a nuestros hijos de vuelta.
vuelta. Así que vemos que la transmisión del conocimiento, la transmisión de los valores, no solamente es una parte teórica, no solo va a ser una parte sentimental, sino también de acción, la importancia de la acción. La filosofía y la cultura, por ejemplo, también de los padres, es lo que el niño acepta como la manera en que debe vivir la vida, lo que se conoce hoy como cosmovisión, la transmisión de la cultura. Como padres debemos ser imitadores de Dios, como hijos muy amados, y debemos andar en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros también nos demos a sí mismo hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos. Qué linda y amplia explicación, ¿verdad? Y bastante de lo que podemos nosotros acá, pues, aprender. Y definitivamente, pues, también hay un dicho, ¿verdad? Que dice que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Vamos a hablar más con nuestro ejemplo. Así que nos tenemos que poner de acuerdo. Hay veces las mamás somos como más, al momento de la corrección de nuestros hijos, como que ponemos las manos al fuego y no queremos, ¿verdad? Pero como usted decía, es importante ponernos de acuerdo para poder hacerlo, pues bien, para el Señor corregirlos en amor, pero también en disciplina, ¿verdad? Que es lo que manda el Señor. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué conclusión usted le puede dar a la audiencia o a la gente que nos está escuchando o mirando? Como padres debemos guiar a nuestros hijos para que sean personas que amen a Dios sobre todas las cosas, que amen a su familia, que amen a su nación, que amen a su iglesia. Es aquí donde nosotros debemos reconocer muchas veces nuestros errores y saber pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón, y que seamos capaces de ofrecer disculpas y restaurar siempre relaciones y seguir hacia adelante como familia. Aquí y ahora, como padres, debemos hacer siempre nuestro mayor esfuerzo para demostrar a mis hijos un ejemplo de cómo tratar a su cónyuge y honrar a sus familias en el futuro, que hagamos nuestro trabajo delante de ellos con esa responsabilidad, con ese empeño, que vivamos la fe de forma práctica y aplicable al día a día, que platiquemos con ellos, que pasemos tiempo juntos. Y creo que esto es importante. Yo en la vida personal puedo decir que hay tres principios que en mi vida marcaron mi relación con mis hijos. Creo que es importante para la vida de nosotros. Así de que, amigos, hermanos, concluyendo, el legado es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial. El principal legado en las Sagradas Escrituras sigue siendo la Shema hebrea. Oye, oye, oh Israel, ese mandato que nos da a nosotros de enseñar a nuestros hijos el día de hoy y a nuestros nietos, que transmitamos el mensaje de la palabra de Dios, que transmitamos los valores. El papel del padre en la crianza de los hijos es tan relevante como el de la madre, y la influencia debe ser sobre todo positiva en la vida de nosotros. ¿Qué estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Los padres son importantes en la vida de nuestros hijos. Somos importantes, somos fundamentales en la vida de muchas maneras. Recordemos que los hijos terminan asumiendo esos comportamientos, esas conductas, ese camino, esas reacciones que pueden ser idénticas a la que nosotros les enseñemos. Así es de que un hijo puede ser entrenado, educado, instruido por sus padres, por lo que él ve, por lo que él experimenta, esas reacciones. Así es de que, padres, sigamos adelante. La responsabilidad, la independencia, tenemos que enseñarla también a nuestros hijos, heredar en ellos las capacidades de ser responsables e independientes, de ser transmisores del conocimiento de Dios y de la fe en el Señor. Gracias, muchas gracias por estos sabios consejos también y por este desarrollo de este tema. Muy bien, muchas gracias. Así que yo quisiera pedirle, por favor, que pueda hacer una breve oración para ir concluyendo este programa. Amén. Muchas gracias. Usted que nos escucha ahí, si lleva las manos puestas en el timón, ahí con sus ojos abiertos, pero puede orar con nosotros. Si está en la cocina, si está en el trabajo escuchándonos, y le pido que cierre sus ojos a los que puedan hacerlo, y los que no, pues pueden estar así y decir: Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Yo te pido, Señor, que me enseñes a ser un buen padre, que me enseñes a transmitir tu palabra a mis hijos, a transmitir
el temor tuyo a ellos. Te pido que tú los bendigas, que bendigas a mi familia, que bendigas a nuestros hijos, que bendigas, Señor, a cada uno de ellos para que la gloria y la honra sea para ti, que ellos aprendan de mí como yo aprendo de ti, Padre Santo. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por todo lo que tú nos has dado y ayúdanos a seguir adelante en medio de un mundo que quiere destruir la familia. Padre, ayúdanos a perseverar, a confiar en ti y a saber de que tú estás en control de nuestra familia, de nuestra vida y de todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada padre, cada madre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se extienda, Señor, al padre, al abuelo, al hijo, al nieto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios Amén. les bendiga. Amén. Muchas gracias por este tiempo aquí con nosotras. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.